Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar el presidente del Senado, José García Ruminot, una jornada de más que ha sido cuenta pública, la Cámara de Diputadas y Diputados y también, por supuesto, del Senado, con aparición de la expresidenta Michelle Bachelet, con toda la polémica que se mantiene entre el Partido Comunista y el gobierno y, obviamente, también la polémica entre gobierno y oposición respecto del voto obligatorio y este veto anunciado por la moneda. Hay mucho que ha ocurrido en Chile y el mundo, así es que vamos de inmediato con los titulares de este día miércoles. El gobierno anunció un veto para reponer las multas a quienes no voten en las elecciones de octubre. Desde la oposición van a insistir en que los no nacionales, pero avecindados en el país, puedan sufragar, mientras que parlamentarios socialistas están promoviendo una moción, fíjense, para que los extranjeros no voten en los comicios presidenciales y de parlamentarios. Cada día que pasa escala un poco más el cruce de declaraciones entre la moneda y dirigentes del Partido Comunista. Hoy fue el turno del ex asesor de la subsecretaria del Interior, Juan Andrés Lagos, quien sostuvo que hay gente que quiere al PC fuera del gobierno. Desde el Ejecutivo descartaron que dichas declaraciones tengan fundamento. En temas internacionales, Joe Biden confirmó una nueva entrevista, esta vez con la cadena NBC, en medio de sus dudas y todas las dudas que hay, ¿no?, por la candidatura presidencial. Figuras del Partido Demócrata siguen divididas en torno a si el mandatario debe continuar en carrera o no. El actor George Clooney, quien es un importante financista y recaudador de fondos, además del Partido Demócrata, pidió escoger a otro abanderado. Y en el deporte, Inglaterra venció por 2-1 a Países Bajos en las semifinales de la Eurocopa 2024. Entonces los británicos van a enfrentar en la gran final de este domingo a España, en lo que puede ser el primer título del torneo para los ingleses. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Fíjense que un tenso momento se vivió hoy en el Consejo Municipal de Lo Espejo, cuando un sujeto increpó a gritos y en un hecho inaceptable agredió a un equipo de Canal 13 que se encontraba presente en la sala. Todo esto ha sido un seguimiento que ha realizado ese medio de comunicación, ¿no?, a la denuncia sobre una concejala. Es un reportaje elaborado por este medio entonces respecto a la concejala Carolina Mena con un conocido narcotraficante de la población, José María Caro, un tema que reportó Colomba a Hijos. Contarles que pasamos de 0 a 6 vehículos de seguridad. Alcaldesa, disculpe, ¿quién es Canal 13? No sé. ¿Ustedes? ¿Quién la autoriza a subir el video de mi hermano? Nosotros nunca vimos esos videos y ustedes, por hacerle una entrevista a la concejala, lo embarraron la vida de no a nosotros. ¿Ah? ¿Quién la autorizó? Nadie. Ustedes no entienden el dolor que tenemos nosotros como familia y quieren dejar de venir. ¡No vengo aquí! Con gritos y golpes, un sujeto interrumpió la sesión del Consejo Municipal de Lo Espejo. La intervención fue dirigida en primera instancia a las autoridades que se encontraban exponiendo, pero en cuestión de segundos se convirtió en una agresión a un equipo de Canal 13 que estaba en el lugar para dar continuidad a los hechos que hicieron públicos en un reportaje que vinculaba a la actual concejala Carolina Mena con un reconocido narcotraficante de la población, José María Caro. Me parece muy grave y vuelvo a solidarizar con los trabajadores y trabajadoras del Canal 13, a propósito, a través tuyo, directamente lo hice públicamente porque me parece un hecho grave. Los trabajadores de las comunicaciones merecen poder trabajar en condiciones de seguridad sin ningún tipo de agresión por el trabajo que realizan. Trabajo que intentaron continuar realizando en medio de la agresión con insólita pasividad y temor de las autoridades, comunicaron desde el canal, hecho que llevó a personal policial a intervenir en la sesión y detener al sujeto que confrontó al consejo, el cual reanudó sus actividades sin público tras el incidente. En relación al programa de Canal 13, al que se mostró en la prensa, quiero leer un comunicado, una declaración pública. Rechazo de manera categórica y absoluta todas las acusaciones infundadas y malintencionadas que buscan dañar mi integridad y reputación.
Nunca he tenido ni tengo vínculos con actividades ilícitas de ninguna índole. Pero según indica la investigación periodística, cercanos a la edil sí lo tendrían. Se trata del propietario del inmueble que la autoridad municipal arrienda, Héctor Aladino Cárdenas, quien actualmente está siendo investigado por la Fiscalía Metropolitana Sur por tráfico de drogas y homicidio. Es importante señalar que me parece inaceptable cualquier tipo de vínculo de una autoridad pública con el fenómeno de la violencia expresado en fenómenos como el narcotráfico, el crimen organizado o la corrupción, venga del sector político que venga. Creo que es fundamental rechazar categóricamente cualquier vínculo con personas involucradas en actos ilícitos, especialmente para quienes tenemos la responsabilidad del servicio público y ejercemos como autoridades comunales. Una condena a eventuales vínculos que fue transversal en el Consejo Municipal, instancia en la cual Carolina Mena aprovechó de anunciar que presentará acciones legales que incluyen demandas civiles en contra de las personas responsables de difundir, según ella, injurias y calumnias de su persona. Además, increpó a la alcaldesa por supuestas relaciones que ella misma habría tenido con el narcotráfico. Yo le dije en el consejo a la alcaldesa que ella le arrendaba o le arrienda a Mauricio Abarzúa y tiene muchas condenas, inclusive por la ley 20.000. Entonces yo le digo a ella, si ella a mí me juzga, ella tiene que estar clara en eso, porque yo a ella no la voy a condenar por eso. Llama la atención que frente a un ataque se responda así. Yo me enteré por ella, digamos, y eso evidentemente creo que responde como a una especie como de empate que está intentando ella como argumentar la situación por la cual la acusan. Ella está tratando de defenderse y en eso me saca a mí. Dardos que la concejala lanzó en contra de la alcaldesa por las declaraciones previas que ésta emitió, donde señaló que la edil se negó en diversas oportunidades a la creación de la Dirección de Seguridad Pública. Dado el escenario, la jefa comunal solicitó a las autoridades municipales a reevaluar la permanencia de Mena en el Consejo de Seguridad Pública, por lo cual los integrantes de la instancia no volverán a sesionar hasta tener una resolución al respecto. Ahora, una cosa llamativa es que la concejala no ha desmentido algo que es fundamental en el reportaje Canal 13, y es que la casa donde vive se la arrienda, ella dice, a la esposa de este narcotraficante que su alias es Poroto. Claro, ella dice, yo se la arriendo porque conozco desde hace muchos años a la pareja o esposa, pero lo que es llamativo es pensar que eso pudiera no ser ningún problema. Porque ¿de dónde vienen los fondos para comprar un inmueble si es que te dedicas al narcotráfico? O si es que tu pareja se dedica al narcotráfico. ¿No te importa vivir en una casa de una pareja, de alguien cuyos fondos eventualmente provienen del narcotráfico? Dejo la pregunta, cada uno se la responde. Sigamos avanzando. El alza en las cuentas de electricidad no solo va a significar un shock a la economía de los hogares, también sería un shock para la economía de todo el país. Esto porque los expertos consultados por el Banco Central actualizaron sus proyecciones de inflación, de tasa de interés y de crecimiento para este y el próximo año. Y hay varias novedades. Natalia Muñoz nos cuenta. Si el alza en las cuentas de la luz es el gran dolor de cabeza que tiene hoy el mundo político y los hogares, ahora también se suma a la economía. Es que el incremento de las cuentas por el descongelamiento de las tarifas eléctricas sería de tal magnitud que incluso impactaría las proyecciones de inflación para todo el país este y el próximo año. Las estimaciones de inflación al cierre de este año se han ido revisando al alza, incorporando con mayor fuerza hoy día el efecto de las tarifas eléctricas. Vamos a tener más inflación por más tiempo. La inflación va a permanecer por arriba de la meta del Banco Central, a menos que naturalmente ocurra algún shock. En el escenario base, la inflación va a converger gradualmente, va a mantenerse por sobre 4% durante gran parte de este año. Es que si hace un mes el mercado esperaba que este 2024 terminara con una inflación de 3,9%, tras la publicación del decreto relativo a los precios regulados de distribución eléctrica, esa proyección subió 4,2%, como mostró la encuesta de expectativas económicas del Banco Central de este miércoles. Además, los economistas ahora esperan que la inflación baje a su meta de 3% recién en 2026, aunque parte del mercado aún ve estos datos como optimistas. Solamente un aumento de 60% de incremento en los precios de la luz, aumenta el IPC
en torno a 120 a 130 puntos base en 12 meses. Estamos esperando que la inflación sea bastante más alta, del orden de 4,5 a 5%. Para fines de año debiese de terminar entre 4,5 y 5%, principalmente por las presiones que vienen de las tarifas eléctricas, pero también hay que considerar que el tipo de cambio está por encima de los niveles que nos encontrábamos el año pasado. Y todo esto tiene su consecuencia en la tasa de interés, ya que si esta venía bajando consistentemente desde hace un año, los encuestados prevén apenas 2 recortes más en todo lo que resta del año para retomarlos hacia el próximo año. Haría un recorte de 25 puntos base en la reunión ahora de julio, en línea con lo que está proyectado en el IPOM, y de ahí esperar a ver probablemente hasta mediados del próximo año antes de seguir bajando tasas. Otra proyección de la encuesta es que el PIB chileno crecería 2,5% en 2024, levemente inferior a la encuesta previa al shock de las cuentas de la luz. Esto porque el alza de las cuentas tendría efectos en toda la economía. Lo mismo se reflejó en el último informe de política monetaria, donde el Banco Central subió su proyección de inflación para este año de 3,8 a 4,2%. Va en línea con los ajustes que hizo el Banco Central en su último informe de política monetaria. Ahora, esto fundamentalmente resulta del impacto del precio de un solo servicio, modifica lo que se espera en materia de índice de precio. Eso no significa que eso vaya a arrastrar a otros precios de la economía y por lo tanto resalta la naturaleza temporal. Opinión que contrasta con la de otros economistas. También hay efectos de segunda vuelta, o sea, aquí me refiero con esto el hecho de que sube las tarifas eléctricas y eso impacta en los costos de producción, impacta, por ejemplo, en los gastos comunes, y el solo hecho de que esto genere una mayor inflación mensual también afecta el valor de la UEF. 0,7% esa incidencia está asociado al componente tarifa eléctrica más algunos efectos de segunda vuelta que probablemente van a ser algo más claros o se van a notar con un poquito más de fuerza hacia el 2025. Efectos que según el INE ya se comenzaron a sentir en el IPC de junio, mientras que para este mes los economistas proyectan que los precios aumentarán en torno a medio punto porcentual. Bueno, las bancadas de Demócratas y Amarillos anunciaron una interpelación en contra del ministro de Energía, Diego Pardo, debido al alza en las cuentas de la luz. Los parlamentarios buscan esclarecer los decretos tarifarios y los criterios para acceder al subsidio eléctrico. Esto en medio de cuestionamientos al secretario de Estado sobre su rol en la ley de estabilización. Diputados de ambos partidos buscan reunir las firmas en los próximos días para impulsar esta medida. Alguien tiene que responder ante distintas alzas, algunas bastante poco clarificadoras en materia de lo que es la distribución, la generación de la energía eléctrica, las fuentes de aquello y por lo tanto creemos que podemos perfectamente hacer un buen ejercicio democrático. Esperamos que las distintas bancadas puedan entregar los votos para esta interpelación. Una cosa es el hoy, las responsabilidades de aquí para atrás y cómo seguimos hacia adelante. Y buscamos una solución, pero también hacemos ver las responsabilidades políticas del ministro Pardo. Bueno, finalmente el gobierno vetará el proyecto de ley que busca que la elección de octubre sea en 2 días. Los motivos expresados por el Ejecutivo son que la propuesta actual dejaría sin obligación real de sufragio a los extranjeros considerados en el padrón electoral. Joaquín Castro nos explica todo. El presidente de la República ha decidido que como gobierno vamos a vetar esta iniciativa. Fueron las palabras que más causaron debate hoy en el Congreso Nacional, y es que la decisión del gobierno de vetar el proyecto de elección en 2 días implica varias aristas. El proyecto de elecciones en 2 días es el que consagra la sanción en caso de incumplimiento de la obligación constitucional de participar en las elecciones. Es un proyecto que, por tanto, tiene una serie de elementos todos relacionados. Producto que se establece la sanción, se hace una proyección de un número mayor de electores. Y este mensaje fue respaldado por otros personeros de gobierno. Bueno, es que necesitamos una legislación coherente. Si en Chile avanzamos con el voto obligatorio, el no cumplir con esa obligatoriedad tiene que tener alguna consecuencia. Y por eso, como lo dijimos en su momento,
vamos a ocupar las herramientas que están a disposición para tener una legislación coherente que pueda garantizar este proceso de votación en 2 días, pero que mantenga reglas del juego que tengan sentido y conexión unas con otras. La polémica se desató luego de que el Senado rechazara con votos del oficialismo el proyecto que incluía una sanción económica a quienes no cumplieran con el deber del sufragio obligatorio. El punto en disputa es que el proyecto dice que la multa por no votar se aplicará a los ciudadanos, es decir, solo a los chilenos, excluyendo a los extranjeros que están hace más de 5 años en el país y que por ley están habilitados para sufragar. El objetivo de esta medida es poder asegurar que las decisiones claves de Chile sean tomadas exclusivamente por ciudadanos chilenos, porque tienen un vínculo directo y permanente con nuestra nación. Esto a mí me explica por qué Sebastián Piñera fue a Cúcuta a buscar tanto venezolano que hoy día está en Chile. Y este es el interés que tiene la derecha, que esos venezolanos que Piñera fue a buscar a Cúcuta voten hoy día. Por lo tanto, nosotros esto lo vamos a mirar con mucha detención, vamos a pedir los informes, queremos ver cuánta gente es la que va a quedar habilitada para votar. En la oposición respaldaron la opción del veto y apuntaron a un doble estándar en el oficialismo respecto a la medida. Bueno, aquí la izquierda ha demostrado que no tiene credenciales democráticas, así es simple, que la democracia le gusta en un sentido pero en otro no. La democracia es democracia y eso significa que la gente tiene que tener no solo el derecho a la participación, sino la obligación a la participación. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la importancia de que también los extranjeros tengan esta obligación de votar, porque no nos parece justo que los extranjeros puedan tener los beneficios de vivir en Chile, pero no tengan las obligaciones de vivir en Chile. Eso nos parece un error y nosotros queremos avanzar en esa línea. El padrón migrante, según datos del CERVEL, sería de más de 700.000 personas que estarían habilitadas para votar si es que el proyecto llega a aprobarse, siendo las comunas de Independencia, Santiago y Estación Central las que cuentan con mayor cantidad de posibles electores, llegando incluso al 30% en alguna de ellas. Estas cifras, según indican algunos expertos, podrían inclinar la balanza en estas comunas, poniendo aún más presión sobre cómo quede finalmente el proyecto. Con voto obligatorio, ese grupo de migrantes podría ser muy incidente en el resultado de la elección local. En cambio, si el voto es voluntario, esa incidencia va a ser sustancialmente menor. La tramitación del veto será contra el tiempo, ya que la fecha límite para inscribir las candidaturas para las elecciones de octubre es el 26 de julio. De no ser aprobado el proyecto, volverá a comisión mixta para ser discutido nuevamente. Bueno, de esto y más vamos a conversar junto al presidente del Senado, José García Ruminot, que nos acompaña justamente. Senador, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes. Igualmente, quiero primero preguntarle cómo queda finalmente, cómo va a quedar esta legislación respecto del voto y cuál es su postura además obligatorio. Obligatorio para todos, porque le decía a Matilde Burgos que iba a ser solo obligatorio el veto que iba a incluir el gobierno para chilenos y para extranjeros nacionalizados. ¿Qué ha conversado usted con el gobierno? ¿Y cómo cree usted que debiera quedar ese veto? El voto obligatorio con sanción de multa para quienes injustificadamente no sufraguen fue lo que tuvimos en los 2 procesos constituyentes. Y la verdad es que nosotros siempre pensamos que para estas elecciones municipales y regionales íbamos a tener exactamente las mismas disposiciones respecto de la obligatoriedad de sufragar. Y así se trabajó el proyecto de ley y yo estaba convencido de que había un acuerdo amplio en que así iba a ser. Impresión que yo tenía incluso cuando se vota en la comisión mixta, ya que los senadores oficialistas votaron a favor de que así fuera. Por eso fue tan sorprendente que ayer en la tarde, cuando se vota en la sala, finalmente hubiera senadoras y senadores oficialistas que, habiendo votado a favor en la mañana, en la comisión mixta en la tarde o se abstienen o no votan, generando entonces la falta de quórum y la caída de la norma respectiva. Con lo cual, el
el voto sin sanción quedaba finalmente como voto voluntario, con el absurdo además de que la elección queda en 2 días. O sea, estamos haciendo la elección en 2 días con voto obligatorio, pensando en que vamos a tener una gran afluencia de electores y que hacerlo en un solo día significaba enormes aglomeraciones que iban a incomodar mucho a los votantes, y al final nos quedamos con los 2 días, pero nos quedamos con un voto que finalmente no tiene sanción y por lo tanto queda como voto voluntario. Para eso dice usted que la elección fuera en un día, digamos. ¿Qué pasó? Claro, en ese caso es mucho mejor que la elección sea en un solo día, no se justifica. Ya. Usted se pregunta, ¿qué pasó? Se preguntaba usted. ¿Y qué se responde? ¿Qué pasó? Directamente le pregunto. ¿Usted cree que hay cálculo político por parte del oficialismo? Yo estaba escuchando recién distintas intervenciones que ustedes estaban pasando en el canal, particularmente de diputados. Algunos hablaban de la elección del voto de los venezolanos, otros de que el presidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, había ido a Cúcuta a buscar venezolanos para que vinieran a votar. La verdad que una cantidad de argumentos que son muy sorprendentes, una imaginación increíble. Entonces yo me imagino que finalmente lo que estaba primando era algunos sectores políticos probablemente más extremos en el gobierno que creen de verdad que el voto no tiene que ser obligatorio, que prefieren que el voto sea voluntario, particularmente en estas próximas elecciones municipales y regionales. Y por eso me imagino yo que presionaron para que senadores que votaron de una manera en la mañana, votaron de manera distinta en la tarde. Senador, para no malentenderlo, usted me está diciendo que hay sectores del oficialismo que hicieron un cálculo político y que votaron o presionaron a sus compañeros del Senado para hacer caer la multa por un cálculo político. Eso es. Sí, lamentablemente eso es lo que yo creo. No tengo otra explicación, Mónica. Ok, y si eso fuera cierto, que calculan que políticamente les beneficiaría un voto, la verdad, voluntario en la práctica, porque no hay sanción, si quedaba sin sanción, uno no podría decir lo mismo del otro lado, por lógica, que ustedes, desde la oposición, ahora ven que el voto obligatorio les beneficia y también están haciendo un cálculo político. No, lo que pasa es que pensamos nosotros que cuando ya se estableció la obligatoriedad del voto era porque primero teníamos la constatación de que en las últimas elecciones, con el sistema que teníamos, esto de que tenían obligación de votar, pero solo aquellos que estaban inscritos en el padrón electoral, y por eso para no votar era muy fácil no inscribirse en el padrón electoral. Pero además, habiéndose inscrito, finalmente tampoco se materializaban las multas que correspondían y por lo tanto poco a poco esto se fue relajando y la participación que teníamos en las distintas elecciones iba mermando de manera muy considerable. Entonces un minuto se dijo, tengamos cuidado, los procesos electorales no están teniendo la participación que corresponda, las decisiones no las están tomando mayorías de la ciudadanía de manera importante, significativa, y por lo tanto, dijimos vamos a tener voto obligatorio. Fue lo que tuvimos en los procesos constitucionales recién pasados y pensábamos que íbamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Y qué opina usted? Yo por lo menos pensaba eso, Mónica. Sí. Lo que pasa es que yo lo decía porque han ido cambiando con el tiempo según los procesos eleccionarios. Cada uno se ha ido cambiando de posición. El oficialismo y la oposición han cambiado su postura inicial y justo coincide en ambos casos con lo que electoralmente normalmente le ha ido bien o mal. Pero quiero preguntarle, porque Evelyn Matei dijo que era importante cuidar la democracia y que los países que no la cuidan son aquellos países que empiezan a cambiar las reglas del juego antes de cada elección. Eso es realmente inaceptable. Y Marcela Cubillos dijo que el cambio en las reglas del juego electorales a pocos meses de una elección fundamental es un atentado gravísimo a nuestra democracia, que sigue el libreto del chavismo y la extrema izquierda latinoamericana. ¿Usted suscribe esas palabras, que es muy grave cambiar las normas a meses de una elección? Lo suscribo plenamente.
y no solo a meses. En este caso estamos cambiando normas electorales a pocos días de inscribir las candidaturas para los alcaldes, para los concejales, para los gobernadores, para los consejeros regionales. Las candidaturas se inscriben a fines de este mes. O sea, usted dice que cambiar las normas tan poco antes de una elección es no cuidar la democracia. Sí, efectivamente. Pero miren, Mónica, para también poner un poco en contexto toda esta discusión. El servicio electoral nuestro, el servicio electoral de Chile, se ha ganado un enorme prestigio. Son numerosas las delegaciones extranjeras que vienen a mirar el sistema electoral chileno porque lo consideran de que tiene grandes virtudes. Por ejemplo, el que sepamos temprano en la noche de la respectiva elección quiénes son los electos. En general, las candidatas, los candidatos que resultan electos, lo sabemos, salvo cuando las elecciones son muy estrechas. Procesos que además son transparentes, son ordenados. En general, nosotros tenemos un sistema electoral que es bastante limpio, bastante transparente. Muchas veces hay desconfianza de que se van a robar los votos, de que van a meter votos a la urna que no correspondan, pero finalmente todas esas acusaciones o todas esas amenazas desaparecen y tenemos procesos electorales muy, muy limpios y además administrativamente muy correctos. Entonces, fue el servicio electoral el que pide que la elección sea en 2 días y eso significa legislar en una fecha muy cercana a la elección. Lo que pasa es que yo nunca me imaginé que nos íbamos a demorar tanto. Pensé que teníamos más acuerdos. Era legítimo decir, mire, no, yo no quiero elecciones en 2 días, yo tengo desconfianza de las elecciones en 2 días, o que otros dijéramos, sí, yo voy a respaldar lo que está pidiendo el CERVEL, porque esto no lo está pidiendo un partido político, no lo están pidiendo los parlamentarios. No, nuestro servicio electoral fue el que pidió esta modalidad de elecciones en 2 días. Pero no me imaginé nunca que nos íbamos a demorar, senador, y que íbamos a estar a tan pocos días de inscribir los candidatos sin tener las reglas claras del juego. Para ir a otro tema, quiero cerrar preguntándole qué opina de quienes en la oposición condicionan la relación con el gobierno a que esto quede con un voto con multa. ¿Es mucho? ¿Es llevar demasiado allá esta disputa? ¿O está de acuerdo con condicionar usted también la relación con el gobierno a que esto quede zanjado el voto con multa? Tenemos distintas materias. Yo quiero decirlo francamente, yo jamás, digamos, dejaría sujeto mi voto en la reforma previsional, por ejemplo, a lo que se resuelva respecto del voto obligatorio en la próxima votación. Son materias distintas. Son iniciativas distintas que las tenemos que cada una de ellas resolver en su mérito y de acuerdo con la importancia que la ciudadanía le asigna. Pero es súper importante que todos en esto tengamos una conducta que sea lo más consecuente posible. Entiendo. Yo creo que no es consecuente que en una mañana votemos de una manera, en la tarde votemos de otra. Porque ¿sabe lo que me pasaba hoy día en la sala del Senado? Es que muchos se sentían engañados, frustrados, sentían que habían sido objeto de una verdadera encerrona. ¿Por parte del gobierno? Por parte de las fuerzas oficialistas fundamentalmente. Y eso incluye también al gobierno, no solo a los parlamentarios. No vimos ayer en la sala una actitud de mayor colaboración en el gobierno, eso es cierto, pero por otro lado están las declaraciones de la ministra Toá en algún minuto que dijo, mire, si el voto llega o si el proyecto llega sin voto obligatorio, o es decir, o llega sin la multa, lo vamos a vetar. Lo que estamos pidiendo es que ese anuncio de veto, ese ofrecimiento de veto ahora se cumpla y el ministro Elizalde en la mañana de hoy ha dicho que sí lo van a cumplir. Vamos a ver en qué término, porque eso también es bien importante, si va a ser solo para los chilenos o para los chilenos y los extranjeros, como fue en los procesos electorales recién pasados. Vamos a ver, nosotros creemos, yo por lo menos, yo en lo personal creo que tiene que ser voto obligatorio para todos quienes participamos de los procesos electorales. Sí, independiente si hay nacionalidad o no de por medio en el caso de los extranjeros. Usted dijo una frase que es bien llamativa, nos acaba de decir que sus compañeros legisladores de la oposición se sintieron víctimas de un portonazo. En esta metáfora política, ¿qué fue lo que les robaron? ¿La confianza?
Lo que me han dicho es que se sienten que fueron objeto de una encerrona. Bueno, es que una encerrona por tonazo. Encerrona, sí, no por tonazo. Que fueron víctimas de una... Ya, usted me dice, en el dice... sentido de que nos hicieron creer, de que estábamos todos de acuerdo, de que había una mayoría clara, porque además este es un proyecto de ley que tiene quórum, que había una mayoría clara para aprobar. Y cuando llegó el momento de votar esa aprobación, los votos no estuvieron. Ya, que ahí, en ese sentido... sus colegas se sienten víctimas de una encerrona. Lo llevo a otra materia que usted mismo mencionó, la reforma de pensiones. No se llegó a acuerdo ni siquiera en la comisión técnica, salvo en que hay que subir un 6%, y que hay que tener un par de cosas más, como que hay que poner mucha atención a que la solidaridad tenga que ver con más eminentemente las mujeres, por ejemplo, en fin, y otras materias más. Pero... hasta ahí, digamos, en lo fundamental que están topando, que es en el destino del 6%, ni siquiera los técnicos se pusieron de acuerdo. Entonces yo le quiero preguntar si no sería hora de sincerar que esta reforma no va a tener acuerdo y no tiene destino. Mónica, yo tengo una impresión distinta. A ver. Yo no participo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que está viendo estas materias. Recibí hoy día en la tarde el informe de la Comisión Técnica, lo tengo aquí para leerlo completamente. Es muy interesante el informe. Hay muchas materias en las cuales la Comisión Técnica está haciendo mucha claridad. Sí, claro. Hay bastante coincidencia. Por supuesto, hay aspectos en los que no existe esa unanimidad, pero yo creo que es un excelente documento para comenzar a trabajar. Senador, quiero aclarar, yo no estoy mirando en menos en lo absoluto este informe, para nada. Lo que estoy diciendo es que respecto al punto más difícil de acordar entre ustedes, los diputados y los senadores, que es el destino del 6%, los técnicos, que uno diría a lo mejor logran mayor posibilidad de acuerdo, tampoco la logran. Entonces, yo le pregunto, ¿qué opción hay de que se saque adelante una reforma previsional si llevan muchísimos meses, si no años, sin zanjar para dónde podría ir o cómo se podría repartir de modo que todos estén dispuestos a dar su voto ese 6%? De hecho, la idea del préstamo no es valorada de manera positiva por este informe técnico, que era una ventana que estaba abierta, era esta idea del préstamo y que solidaridad fuera a través de parte de la cotización, pero una especie de préstamo, ¿no? Y la comisión dice, no es una buena idea. Entonces yo le pregunto, ¿cómo van a lograr llegar a acuerdos si no hay, ninguno cede respecto al 6%? Ningún sector. Yo creo que es posible todavía construir un acuerdo. Okay. No nos olvidemos de que también las definiciones de aquí para adelante pasan a ser probablemente más políticas que técnicas, pero ojo, tienen que ser políticas sobre evidencia técnica. Estamos hablando de una reforma previsional que va a durar los próximos 50 años. Estamos hablando de personas que van a disponer como ingreso, como parte importante de su ingreso, lo que vayan a recibir por su pensión después de años de cotizaciones. Entonces, esto no es baladí. No podemos jugar con las expectativas de la gente. Entonces, yo lo que creo es que la evidencia técnica, el trabajo técnico, los números son extraordinariamente importantes para poder definir una buena reforma previsional. Pero creo que hay ánimo, creo que hay voluntad, creo que hay disposición de querer construir esos acuerdos. Yo espero sinceramente que así sea. Ojalá, ojalá. De hecho, fíjese que la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, estuvo ayer aquí en CNN Prime y nos decía que ellos están de acuerdo con que parte del 6% adicional vaya a solidaridad. Por eso, como digo, sí, yo creo que se han ido acercando las posiciones. Esta idea del préstamo es probable que con algunos ajustes, con algunas precisiones, muy dependiente de la focalización que se haga, a quienes van a ser favorecidos con este aumento de la pensión. Que, Mónica, usted lo dijo, mayoritariamente se está pensando en las mujeres y se está pensando en ellas porque las mujeres por la maternidad muchas veces postergan el inicio de las cotizaciones o tienen grandes lagunas en sus cotizaciones. Y nos en pagan segundo menos. lugar, porque además
les pagan menos, los sueldos son más bajos y además porque tienen una expectativa de vida mayor. Todo eso hace que finalmente el cálculo de su pensión signifique una pensión menor a la de los varones. Y eso es profundamente injusto. Para que no se nos vaya, para que no se nos vaya el tiempo, quiero concretar. Si hiciéramos el esfuerzo en mejorar ese tipo de inequidades, yo creo que podemos construir el acuerdo. Para ser súper concretos e ir a otro tema, ¿usted está dispuesto a dar su voto para que parte de el 6% adicional vaya a solidaridad vía un préstamo que luego de alguna manera se vaya reduciendo y devolviendo para focalizarlo en mujeres y otras poblaciones que así lo requieran? ¿Sí? Sí, yo sí, Mónica. Yo partí con este sistema previsional. Alcancé a tener un año de cotizaciones en una de las antiguas cajas. Y recuerdo que cuando uno hacía el cambio nos decían, mire, no se preocupe porque lo que usted tiene ahorrado en la antigua caja, que no tenía los fondos porque los fondos se habían fundido todos, se los vamos a pagar cuando usted cumpla sus 65 años a través de un bono de reconocimiento. En ese minuto, estoy hablando de los años 80, 81, todo el mundo decía, estas son mentiras, nunca nadie nos va a pagar nada, nunca nadie nos va a devolver esta plata que hemos cotizado. Yo tenía un año, pero había gente que tenía 15, 20, 25 años de cotizaciones. Y finalmente se pagaron los bonos de reconocimiento. Y es parte del ahorro previsional de millones de chilenas y chilenos. Entonces, lo que quiero decir es que por experiencia propia, sé que es posible hacerlo y sé que es posible que el Estado cumpla con ello y que sea además una cotización, o mejor dicho, un préstamo que se expresa en unidades de fomento para garantizar el poder adquisitivo y que además debe tener una tasa de interés. Súper claro. Como fue exactamente con el bono de reconocimiento. Se nos va acabando el tiempo, pero nos da una importante noticia que a estas alturas usted está dispuesto a seguir apoyando esta instancia de solidaridad vía un préstamo focalizado en las poblaciones que más lo requieren, ¿no? Quiero ir cerrando y un par de cosas. También aquí en CNN Prime, Rosario Navarro, presidenta de la SOFOFA, apoyó y dijo que le parecía que era un muy buen camino, o un buen camino, que iba por el buen camino, el levantamiento del secreto bancario flexibilizado para la unidad de análisis financiero, como lo había legislado en el Senado, como lo había aprobado en el Senado, la Comisión de Seguridad. ¿Usted también está a favor de esa iniciativa en los términos que allí se ha aprobado? ¿Y qué le parece el apoyo, el primero que escuchamos así, de esta manera, de parte de un gremio empresarial? Qué bueno que se vayan sumando voluntades. Qué bueno que finalmente esta discusión, que muchas veces con descalificaciones, en fin, se transforme finalmente en aportes a la discusión. Y por lo tanto, es del todo razonable que frente a delitos concretos, crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, ese tipo de investigaciones puedan requerir el levantamiento del secreto bancario, que además se tiene que mantener como secreto, no se puede divulgar, que la unidad de análisis financiero se hace responsable de estos antecedentes y de que no se filtren. Entonces, me parece que así es como debemos ir construyendo nuestra legislación, así es como debemos ir mejorando nuestra institucionalidad para dotar al Estado de mayores capacidades para perseguir estos flagelos que tiene la sociedad hoy día: narcotráfico, crimen organizado, terrorismo. ¿Y por qué hay tanta resistencia en algunos sectores, a diferencia de lo que usted plantea, que usted apoye justamente el levantamiento del secreto bancario respecto de crimen organizado, por ejemplo, y otras hipótesis que son graves, ¿no? Uno le llama la atención que hay muchos que no están de acuerdo con eso. Yo no sé si no ven el peligro, porque el director de la Unidad de Análisis Financiero nos decía el otro día en nuestro noticiero también, que tener un secreto bancario tan estricto como lo tiene Chile, muy alejado de las normas OCDE, con los cuales nos gusta compararnos, era una ventana de oportunidad para el crimen organizado. Mientras escuchamos que algunos parlamentarios dicen, no, si los narcos no usan los bancos. Y uno se pregunta, pero, por favor, ¿en qué planeta están viviendo si es con los bancos, con los que, a través de los cuales, no digo que con su complacencia, sino que a través de los cuales lavan el dinero?
Mónica, yo creo que a veces también las discusiones legislativas se confunden. A veces nosotros mismos desde el Parlamento no tenemos la suficiente claridad para exponer y para expresar ante la opinión pública y ante los medios de comunicación a qué nos estamos refiriendo. Yo lo que escucho en el Senado, no veo personas que se opongan a que frente a este tipo de delitos, crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, se levante el secreto bancario. No conozco, puede que haya alguno hoy día o alguna, pero no en entrevista conozco. con Matilde Burgo, el senador Rojo Edwards no está de acuerdo con flexibilizar el levantamiento del secreto bancario. Ya, pero lo que pasa es lo siguiente, nosotros tenemos otro proyecto de ley que es el de cumplimiento tributario, pero donde ese es para ahí el lo que se servicio de plantea, sí, exactamente, se planteó en su minuto el levantamiento del secreto bancario para los fines tributarios, para los fines del servicio de impuestos internos. Y ahí entonces dijimos, mire, esto tiene que ser acotado, esto tiene que ser bajo determinadas circunstancias, tiene que ser cuando verdaderamente también hay una situación concreta de que estamos en presencia de un delito tributario. No puede ser que al contribuyente, por el solo hecho de ser contribuyente, simplemente se le obligue a levantar el secreto bancario. En fin, que son consideraciones muy, muy válidas. Entonces, de repente, claro, se confundían esto del secreto bancario, no se entendía bien de que habían dos proyectos que se referían al secreto bancario en discusión. Uno era el de inteligencia financiera, se le ha llamado, a este que busca darle mayores funciones y atribuciones a la unidad de análisis financiero, y estaba este otro proyecto de ley en materia tributaria. Pero, senador, lo que pasa es que igual está el proyecto de ley que tiene que ver con cumplimiento tributario y levantamiento del secreto bancario más flexible para el servicio de impuestos internos, que es en el que genera probablemente más aprehensiones, pero resulta que con una norma, sí, pero con una norma súper suave, porque la misma norma propuesta dice, si se opone el contribuyente, se sigue el camino habitual. Entonces basta con que se oponga el contribuyente y se sigue el camino habitual actual. Entonces tampoco uno entiende bien ¿por qué genera tantos reparos si basta con que el contribuyente se oponga? Y esa fue la norma propuesta, que se siga el camino actual si se opone el contribuyente. Se oponen y listo. Entonces, uno se pregunta, senador, cuando se discutía en este país la detención, no la detención, cuando se discutía el control preventivo de identidad, ya había reparos de parte del actual oficialismo, antes oposición, lo que escuchamos en su sector muchísimas veces, es decir, frente a este control preventivo de identidad, por favor, quien nada hace, nada teme. ¿Cuál es el problema que los revisen? ¿Cuál es el problema que los controla? Entonces, cuando se trata de las platas, de delitos tributarios, de delitos que también pueden estar relacionados, a veces esos tributarios nos pueden llevar a corrupción, nos pueden llevar a ver temas también de lavado de activos, de movimientos sospechosos. Uno se pregunta, pero al final no se cumple para quienes más tienen o quienes más poder poseen. ¿Quién nada hace, nada teme? Si quien nada hace, nada teme, ¿cuál es el problema? Eso es lo que se preguntan muchos ciudadanos, senadores y ciudadanas comunes y corrientes, que ven que en algunas cosas se aplica el quien nada hace, nada teme y en otras no. Mónica, en materia de cumplimiento tributario, el proyecto de ley sobre cumplimiento tributario, que lo que busca de manera muy central es disminuir las posibilidades de evasión, es que tengamos un mejor cumplimiento tributario, como es el nombre del proyecto de ley. Estamos, bueno, yo no voy a decir que estamos todos de acuerdo, pero yo creo que hay una gran mayoría que está de acuerdo en dotar también al Servicio de Impuestos Internos de mayores facultades, de mayores atribuciones, a pesar de que el Servicio de Impuestos Internos tiene muchas atribuciones, tiene muchas facultades para poder hacerlo, entre otras tiene la facultad de tasar, en fin. Pero aún así, nosotros hemos dicho, mire, revisemos las normas y veamos de que el servicio disponga de los elementos para poder hacer de que se cumpla fielmente la ley tributaria. Pero dicho eso, también el contribuyente tiene que tener legítimo derecho a defensa. Mónica, mire lo que pasó el fin de semana recién pasado o a fines de la semana pasada. Un tribunal tributario determinó que el Servicio de Impuestos Internos se había excedido de sus facultades cuando decidió aplicar el impuesto de ley de alcoholes
a las bebidas energéticas, a los néctares y otro tipo de jugos de fruta. Ahí lo que hizo el Servicio de Impuestos Internos simplemente sin ley, saltándose la ley, saltándose el principio de legalidad, estaba haciendo extensivo un hecho grabado. Entonces eso me demuestra también con mucha claridad, con mucha nitidez, en que tienen que haber fórmulas en que los contribuyentes se defiendan. Para eso están los tribunales tributarios. O se defiendan de interpretaciones que van más allá de la ley que lleva adelante el Servicio de Impuestos Internos. Y ahí afortunadamente lo paró el Tribunal Tributario. Se nos acaba el tiempo. Esto tiene... se nos acaba el tiempo, senador, y no quería dejar de hacerle... Tiene que ser un equilibrio entre las facultades del Servicio de Impuestos Internos y el derecho de los contribuyentes a defenderse legítimamente. Cierro preguntándole lo siguiente. Hoy día supimos que la Comisión de Ética de la Corte Suprema se activó. Había muchas críticas porque había dicho el presidente de la Corte Suprema que no había ninguna investigación en contra de los magistrados que podrían ser analizados a raíz de todos estos chats que ha revelado CIPER Chile y que tienen que ver con presunto tráfico de influencia, presunto revelación de secretos, favores que se piden, favores que se dan, gestiones que se hacen, en fin, y que se devuelven después con otros favores también. Entonces, con temas bastante preocupantes. Yo quiero saber si usted valora la activación de la Comisión de Ética de la Corte Suprema y si a usted le preocupa lo que nos hemos enterado en todo este tiempo y si cree, como el exministro de Justicia, Hernán Larraín, que no aguanta ni un minuto más el actual sistema de nombramiento del Poder Judicial. A ver, son 3 preguntas las suyas, voy a tratar de contestarlas. Lo primero, la conformación de la Comisión de Ética en la Corte Suprema o la reactivación de esta Comisión de Ética es una decisión de la propia Corte Suprema. Como presidente del Senado creo que no me corresponde opinar porque se trata de materias internas. Lo que yo sí creo es que frente a denuncias concretas, a denuncias específicas, tienen que llevarse a cabo las investigaciones correspondientes. La ciudadanía reclama que tengamos completa transparencia, nos reclama un comportamiento intachable y por lo tanto eso siempre tenemos que asegurárselo con nuestro comportamiento. Todos quienes ejercemos cargos públicos tenemos que, como digo, garantizárselo a la ciudadanía. Así que yo espero que todas estas situaciones que afectan a distintas autoridades, no solo en la Corte Suprema, también hay situaciones que se han ido denunciando al interior del Ministerio Público, en fin, y otras instituciones, bueno, se hagan las investigaciones correspondientes y efectivamente la ciudadanía tenga la seguridad, tenga la tranquilidad de que las principales instituciones de la República funcionan con estricto apego al principio de probidad. Senador José García Rubinot, le agradezco mucho que nos haya acompañado en CNN Prime. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a seguir avanzando en otras materias. Les contamos que la tensión al interior del Partido Comunista está lejos de desaparecer. Ahora fueron las declaraciones del senador Daniel Núñez, quien en la segunda aseguró que, comillas, hace falta Telier, el expresidente del Partido Comunista, y estas levantaron la controversia. Las palabras fueron respondidas por el actual líder de la tienda, Lautaro Carmona, y los detalles los tiene Macarena Román. La tensión ha estado en el Partido Comunista y por sobre todo en su presidente Lautaro Carmona. Ha sido justamente él, el histórico militante PC acostumbrado a responder cuestionamientos de la oposición, quien ha tenido que salir al paso de un emplazamiento en su propia colectividad. Sí, hace falta Telier. De su conducción rescato 2 características: dirección colectiva e inclusiva y no perderse en conflictos secundarios. De acuerdo, yo también creo que falta la Gladys también, Gladys Marín, y faltan otros cuadros dirigentes. Todos, alguien podría decir que no le gustaría que estuvieran ellos en la política, sí, nos gustaría y mucho. Entonces ese no es para mí, es una tremenda coincidencia. Yo agregaría el nombre de la Gladys. Pero en lo que sí puedo decir que coincido es que creo que toda la militancia del Partido Comunista
resguarda y recuerda y tiene en consideración el ejemplo de Guillermo Teller. Para nadie es un misterio las jornadas de tensión que se han registrado entre el gobierno y el PC tras los allanamientos a la Villa Francia. Críticas del partido que han dejado a los propios militantes comunistas en una situación incómoda. Yo no soy vocera del Partido Comunista, no una pregunta que me corresponde responder a mí. Respuesta que no fue necesaria para esclarecer el mal rato en el que está el oficialismo, a pesar de que el propio presidente Gabriel Boric alude a una supuesta unidad de los partidos. Cuidado, por favor, cuidado. ¿Presidente de los partidos? Por supuesto. Quien al parecer no piensa lo mismo es el ex asesor externo de la Subsecretaría del Interior, Juan Andrés Lagos. El integrante de la Comisión Política del PC volvió a arremeter en contra de sus propios compañeros en el gobierno. Yo lo que percibo en estos momentos es que da la impresión que hay gente que como que quisiera que nos fuéramos. Que nos no nos quieren dentro del gobierno. No es que crea. Estoy completamente seguro de que no es así. Comentarios y posturas que una vez más tuvo que salir a responder el presidente del PC, una tienda que se caracteriza por hablar de sus conflictos en privado y que en las últimas semanas ha ventilado más de un malestar con el gobierno del presidente Boric. Que la muerte de Teller lo que había dejado al descubierto es que no necesariamente los herederos que asumieron la dirección del partido a lo mejor están representando con los atributos que tenía Teller, las distintas sensibilidades y los distintos votos políticos que están dando vuelta al interior del PC. Fue el 24 de septiembre cuando se anunció como nuevo presidente del PC a Lautaro Carmona, tras la muerte de Teller. Su estancia en el cargo podría extenderse poco más de 12 meses, considerando que a fin de año se debiese votar un nuevo comité central. Yo no me he metido, digamos, a decir si esto corresponde a una crisis dentro de una institución. Son otros los que han hablado de la interna del Partido Comunista. Me parece bastante poco considerado y que no da lugar, digamos, y no conduce a ninguna cosa. No voy a hacer más comentarios sobre eso. Conflicto que ha puesto sobre la mesa las diferencias del oficialismo y dejando de lado lo que pasa en la oposición. Claramente que de alguna manera disimula sus propias dificultades, ¿no? Las dificultades que tiene el gobierno y el protagonismo que toman ellas, de alguna manera disimulan, ¿no?, las propias dificultades que enfrenta la oposición. Discrepancias en el oficialismo que continúa dejando al Partido Comunista como protagonista. Una tienda política que está en medio de un congreso que terminará a fin de año y donde se tendrán que tomar decisiones tan relevantes como, por ejemplo, si se mantiene o no Lautaro Carmona como el gran líder de la colectividad. Debido a las bajas temperaturas, fue activado el Código Azul en 6 regiones del país. La medida se encuentra vigente desde la región de Valparaíso hasta el Biobío y busca responder justamente a las emergencias que puedan ocasionar las condiciones meteorológicas. En primera instancia, se mantendrá activa en la zona centro-sur hasta el jueves. Además, las autoridades reportaron un 91% de ocupación en el servicio de albergues a nivel nacional. En este momento está activado el Código Azul hasta el día de mañana, se está evaluando permanentemente, la subsecretaria va a dar el detalle de esto, pero es importante recordar que el Código Azul es una estrategia de refuerzo a justamente la oferta programática para personas en situación de calle que es permanente, que en las regiones de más al sur del país, debido a sus condiciones climáticas permanentes, la oferta está reforzada todo el año, no son solo códigos que se decreten cada 24, cada 48 horas y por lo tanto esta es una estrategia más concentrada en la zona centro del país. Durante el invierno se refuerza el circuito de atenciones para las personas en situación de calle. Esto contempla una red de albergues, es decir, techo, comida, abrigo y alojamiento. Y por otro lado también las rutas que son móviles que atienden directamente a las personas en los puntos calles. Según el reporte que hoy día a las 6 de la mañana nos llegó, durante la última noche obtuvimos una ocupación nacional del 91% de albergues. Estamos también dándole seguimiento a las alertas que se están desarrollando de manera telefónica, alertas ciudadanas, y dentro del registro social de hogares, que era una pregunta que nos señalaban, hay cerca de 21.000 personas que se han registrado durante los últimos 36 meses en personas en situación de calle.
Culpable de 2 delitos de abuso sexual en contra de menores de 14 años fue declarado Eduardo Macaya, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. La lectura de la sentencia quedó fijada para el próximo 19 de julio, cuando la Fiscalía además va a ratificar que pide 12 años de cárcel. Veamos los detalles con Valentina Nieto. ¿Qué es lo que espera para esta audiencia? ¿Usted insiste en su inocencia? Vamos a hablar de la salida. Fue la pregunta la que rehuyó no una, ¿Insiste en su inocencia, don Eduardo? sino varias veces en su llegada al Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando. Sería ahí donde se zanjaría si Eduardo Macaya Centili, padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, era culpable de las acusaciones de abuso sexual en contra de menores de edad. Mantiene la inocencia, no van a hablar. A la salida vamos a hablar. Mantuvo silencio hasta el momento de entrar a la sala, en donde atento escuchó el veredicto unánime de la justicia. Condenar a Eduardo Juan Macaya Centili del cargo de ser autor de 2 delitos consumados de abuso sexual de una persona menor de 14 años, cometidos en contra de una de las víctimas en fecha indeterminada, pero en un mismo día, cuando tenía 8 o 9 años en la comuna de Placilla. Tras un año de investigación, la Fiscalía pide 12 años de presidio efectivo, lo que será resuelto el próximo 19 de julio. Recogieron muchos de los argumentos del Ministerio Público y se reflejaron en a lo menos 2 de los hechos que nosotros habíamos imputados como delitos de abuso sexual cometidos en contra de estas víctimas reiterados. Nosotros estamos pidiendo una condena alta porque se trata de delitos reiterados, la circunstancia, el daño causado es inmenso. Hasta que se dicte la condena, el empresario de 72 años se mantendrá en arresto domiciliario total. Aunque el Ministerio Público pidió su prisión preventiva de forma verbal, el tribunal lo declaró inadmisible, por lo que la Fiscalía deberá apelar de manera escrita. Porque en este tipo de delitos son altamente compulsivos los autores, y por lo tanto la ley tiene que estar a la altura. No podemos dejar a un abusador sexual de niños que camine libre y que otros niños puedan estar en peligro. Claro, y es que Macaya Centili estuvo casi un mes privado de libertad. Sin embargo, tras varios intentos de su defensa, en julio de 2023 la Corte de Apelaciones revocó su prisión preventiva, eso sí, no sin antes el pago de una fianza de 150 millones de pesos. Los niños no se abusan, los niños no se abusan. Y aunque guardó silencio este miércoles, no lo hizo en abril pasado, cuando inició el juicio oral, instancia en donde acusó incluso un sesgo político desde la Fiscalía. Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría, y por eso que me alegro de que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia. Inocencia en la que insistió el empresario durante la investigación. Su hijo y senador de la UDI, Javier Macaya, también dijo confiar plenamente en él cuando fue detenido en 2023. Sin embargo, tras la resolución del tribunal, ni el parlamentario ni su partido emitieron declaraciones. La verdad es que durante el debate, sin entrar mucho al fondo, a lo menos lo que respecta a mí, yo no tengo ningún sesgo en político y he tratado de actuar desde un inicio de la investigación con principio de objetividad, que es lo que mueve a todos los fiscales de nuestro país. Veredicto condenatorio en contra de Eduardo Macaya, en el que fue absuelto de 13 delitos de abuso sexual en contra de menores de 14 años. El próximo 19 de julio se definirá si finalmente será sentenciado a los 12 años de presidio que busca la Fiscalía. La expresidenta Michelle Bachelet se reunió con el oficialismo y la democracia cristiana para reforzar el mensaje de unidad en la designación de candidatos a gobernadores regionales. En una conversación estancada en los partidos que buscan llegar con una candidatura única en cada región, como la de Claudio Rego, que recibió el apoyo del Frente Amplio y el Partido Socialista. La nota es de Estefanía Bustamante. Se abre la sesión. Entre las más altas autoridades del país presentes para la cuenta pública, la expresidenta Michelle Bachelet no pasó desapercibida ni un minuto en los pasillos del Congreso. Lo que acaba de decir.
Aun cuando las encuestas están posicionándola como candidata, es un tema que maneja con cuidado. Cuidado, no vayan a caerse. Cuando el único momento de privacidad fue a la hora de almuerzo, en la cita que convocó con el oficialismo y la democracia cristiana. Tantear los ánimos electorales fue el siguiente paso de la expresidenta tras su encuentro en el Congreso. Es una conversación muy interesante, una primera conversación que yo he tenido con ellos, así que me voy muy contenta porque creo que ha habido un ánimo muy de buscar, como digo, lo mejor para resolver los temas de la gente. Pocas palabras sobre un acuerdo que algunos definen como estancado entre el oficialismo y la ADC para ir con lista única de gobernadores. Aun cuando el plazo para inscribir esas candidaturas se acaba el 29 de julio, ni el llamado del presidente hizo efecto la semana pasada. Siempre es un honor y una alegría poder conversar con la presidenta, escucharla. De hecho, vamos a tener unas próximas reuniones con una metodología de trabajo, en fin, poder conversar y buscar lo mejor. Buscar un acuerdo, por ejemplo, en la región de Coquimbo, donde se enfrenta el Frente Amplio y el PC, es uno de los puntos más complejos. En un debate donde no es primera vez que los problemas escalan a Bachelet, que ha llamado a la unidad en más de una ocasión. Bienvenido que la presidenta de Chile participe en todas las instancias que estime conveniente. Todos sabemos de su enorme compromiso con Chile. Son los propios partidos los que tienen que jugar un rol fundamental en la unidad. Ahora, todo lo que contribuya a la unidad, obviamente que debe ser valorado. En materia de gobernadores tenemos que elegir a los mejores candidatos y candidatas. En la región metropolitana el mejor candidato es el gobernador Claudio Rego y eso no cambia por el hecho de que él haya decidido ser candidato independiente. A goteo ha llegado un tibio respaldo de la democracia cristiana al gobernador Claudio Rego frente al caluroso espacio que le abrió el Partido Socialista, recibiéndolo con algo más que un afectuoso saludo. En el Frente Amplio también fue el invitado de honor entre la directiva provisoria del nuevo partido, que oficializó su apoyo al candidato a la reelección en la región metropolitana, luego de que juntara más de 26.000 firmas para inscribirse como independiente. Su transversalidad política, su accionar en terreno, su calidad de gran gestor y por sobre todo la posibilidad que tenemos hoy día en unidad de enfrentar estas elecciones. Nosotros pretendemos que todo el progresismo tenga un solo candidato en cada región. Esperemos que prontamente lleguemos a un buen acuerdo. Y yo insisto, aquí coincidimos con Claudio en que la unidad, hoy en estos momentos de división, de fragmentación, es lo más importante y esencial para que el progresismo avance. Sin embargo, en la ADC hay divisiones sobre el respaldo a Orrego, mientras que su presidente dice que él es el candidato. Otros, como el expresidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes, reconocen que no deben apoyar a quien los rechazó para ir como independiente. Durante todos estos meses, 2 meses y medio, hemos estado conversando con todos los partidos del progresismo. Nos vimos la necesidad de juntar las firmas, no era nuestro propósito ni nuestro plan. Al final las juntamos y nos inscribimos, pero el propósito es el mismo. Con ese propósito y tras el mensaje de la expresidenta Michelle Bachelet, los partidos de gobierno y la ADC retomarán el diálogo para definir las candidaturas restantes en una cuenta regresiva que culmina a fin de mes, que algunos esperan finalizar con una lista única. Y esto es un orgullo tremendo, una tremenda alegría contarles que el Congreso Nacional entregó el premio Fidel Oyarzo Salgado de este tremendo periodista, que era Fidel, ¿no? ¿A quién? A un histórico camarógrafo de CNN Chile, Juan Estay. El reconocimiento que premia la calidad profesional y periodística fue para los 20 años de trayectoria de nuestro querido Juanito, que lleva cubriendo la labor legislativa en distintos medios de comunicación. Hay que recordar que partió en TVN, pero luego se incorporó a nuestro canal, donde lleva 15 años aportando su talento, ahí lo ven en las transmisiones de CNN Chile. Sus colegas, además, quienes lo postularon al premio, esto es más bonito todavía, lo destacan por ser un profesional íntegro, paciente y solidario, sobre todo cuando se trata de guiar a los nuevos corresponsales que comiencen a cubrir las labores del Congreso, lo que encarna muy bien también el espíritu de quien era Fidel Oyarzo, ¿no? Un orgullo entonces para todo nuestro equipo de CNN Chile informar sobre este reconocimiento tan merecido en lo profesional, sí, pero también en lo humano. Así que muchas felicidades
para Juanito y para su familia por este tremendo y merecido reconocimiento. Una montonera, 18 años al interior del Congreso y 15 años para CNN. Bastante tiempo y agradecido por este reconocimiento. Uno llega a trabajar un día X y ya han pasado 18 años de trayectoria, de experiencia y también de envejecimiento. No sé si es bueno o malo, pero bastante tiempo y muy contento por el reconocimiento y también por la oportunidad de trabajar acá en este lugar. Buenísimo, ¿no, Alicia Contreras? Sí, yo me quiero sumar a las felicitaciones a Juan Stay porque trabajé con él una semana y quedé maravillada. Me enseñó todo lo que tenía que saber. Un 7, así que muchas felicitaciones para él y para su familia. Esperemos que estén celebrando ahora. Así que ya. Y tenemos que ir a la actualidad internacional porque hay muchas noticias. Muchas noticias. Y vamos a partir con la cumbre de la OTAN, ya la segunda jornada, pero el foco de la OTAN es más bien el apoyo de Occidente a Ucrania y se están comprometiendo para enviar más ayuda militar a este país. Pero con el ojo puesto tiene esta alianza en noviembre, porque están atentos a si es que podría haber un periodo donde Trump sea mandatario de Estados Unidos, quien abiertamente ha criticado a la alianza y ha dicho que si un país no paga sus deudas con esta alianza, entonces no se debería defenderlo. Ha sido el bien crítico y es por eso que están las miradas puestas en qué va a pasar en noviembre. Laura Soto hizo el informe de esta jornada y lo vemos ahora. Ladies and gentlemen, please look into the camera for 8 seconds. Esta cumbre de la OTAN es especialmente importante por varias razones. Primero, porque conmemora 75 años de la fundación de la Alianza Militar. También es la última que presidirá Jens Stoltenberg tras una década liderando el organismo. Y existe la posibilidad de que sea la última con Joe Biden como mandatario estadounidense. En el marco de esta cita se han levantado las preocupaciones sobre lo que significaría para la alianza un segundo mandato de Trump si es que gana las elecciones de noviembre. Esto porque el expresidente ha amenazado con no defender a los Estados miembros que no cumplan con el pago de sus cuotas. Hoy somos más fuertes que nunca. Desde que asumí el cargo, hemos duplicado el número de grupos de combate y el flanco oriental de la OTAN y Estados Unidos. Finlandia y Suecia se han unido a la alianza y el número de aliados que gastan al menos un 2% en defensa ha pasado de 9 a 23. Espero que independientemente del resultado de las elecciones estadounidenses, Estados Unidos siga siendo un aliado fuerte y firme de la OTAN. La OTAN es buena para Europa, pero también es buena para Estados Unidos. La inquietud recae especialmente sobre el presidente Zelensky. Trump se ha mostrado en contra de seguir apoyando financieramente a Kiev frente a la invasión rusa. El mundo entero está esperando noviembre y hablando con franqueza, Putin también espera noviembre. Es hora de salir de las sombras, de tomar decisiones firmes, de trabajar para actuar y de no esperar a noviembre ni a ningún otro mes. Es así que la prioridad de este encuentro ha sido asegurar el apoyo a largo plazo a Ucrania. Un anuncio importante que Zelensky estuvo esperando por mucho tiempo es la entrega de los aviones de combate F-16 tras meses de entrenamiento de los pilotos y negociaciones. La transferencia de aviones F-16 está en marcha, procedentes de Dinamarca y de los Países Bajos. Y esos jets estarán volando en los cielos de Ucrania este verano para asegurarse de que Ucrania puede continuar defendiéndose eficazmente contra la agresión rusa. El presidente ucraniano había insistido durante meses para recibir estos aviones occidentales, un apoyo fundamental para complementar su pequeña flota de la era soviética. Esto es solo parte de un paquete de ayuda sustancial que está siendo discutido por los aliados y que consta de 5 elementos: un comando de la OTAN que proporcione entrenamiento a Ucrania, un compromiso de apoyo a largo plazo, un nuevo acuerdo de seguridad bilateral y nuevos anuncios de apoyo militar inmediato, como lo es la donación de 4 sistemas de defensa aérea Patriot. En conjunto, estos 5 elementos constituyen un puente sólido para que Ucrania se convierta en miembro de la alianza y confío en que los aliados luego reiterarán su compromiso de que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN. Para Stoltenberg, la pregunta no es si Ucrania ingresará a la OTAN,
sino cuándo lo hará. Un compromiso que se hace cada vez más fuerte sobre una membresía que Rusia siempre ha rechazado. La cumbre de la OTAN también es una prueba importante para el desempeño de Joe Biden, quien en los últimos días ha visto cómo se acrecentan las dudas en torno al futuro de su candidatura. Ya van 9 representantes demócratas de la Cámara y un senador demócrata quienes han dicho que Biden no puede ganar las elecciones de noviembre, y hoy día se sumó también el actor George Clooney, quien además es un donante importante del Partido Demócrata en cuanto a fondos. Tenemos las declaraciones que hizo George Clooney en una columna de opinión en el New York Times. Ahí dice: amo a Joe Biden como senador, como vicepresidente y como presidente. Lo considero un amigo y creo en él. Creo en su carácter, en su moral. En los últimos 4 años ha ganado muchas de las batallas que ha enfrentado. Y sigue la siguiente declaración: pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo. Ninguno de nosotros puede. Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace 3 semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden de 2010, ni siquiera el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate. Y continúa diciendo: Joe Biden es un héroe, salvó la democracia en 2020, necesitamos que lo vuelva a hacer en 2000. Mira. Uy, qué un nervio. Deportista de Estonia cruzó 3.000 metros en esta cuerda floja que estaba ubicada a 200 metros por encima del mar. Logró cruzar la cuerda floja más larga del mundo en el estrecho de Messina, que une la isla de Sicilia y la Italia continental. Eso sí, no logró el récord porque cuando estaba llegando a los 80 metros se cayó. No logró el récord, pero impactante estas imágenes. ¿Cuánto le faltó? 80 metros. Pero se recupera y termina, pero eran claro. 3.600. Y no logra el récord. Pero bueno, hay que caerse para volver a parar. Exacto, y lo puede volver a intentar. Exacto. Ya. Muchas gracias, Alicia. Nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos a CNN Prime. Volvemos para despedir CNN Prime, pero con buenas recomendaciones. Viene CNN Tiempo, siempre necesario abrigarse, por supuesto, y nos reencontramos luego a las 10 de la noche con Conexión Global Prime, hoy dedicado especialmente a las elecciones en Francia. Van a poder, con interesantes analistas, entenderlas, y luego también qué está pasando en Reino Unido. Hay mucho que aprender también para Chile, para América Latina, para la democracia en el mundo, en esos procesos. Si quieren quedar bien informados, ahí está, los mejores analistas y el mejor reporteo en Conexión Global Prime. Y luego, Fernando Paulsen con Última Mirada. Miércoles 10 de julio. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.